Cuando todos creen que no vales nada, ahí es exactamente cuando la vida te prepara el escenario que nadie olvidará jamás. Se rieron, la señalaron con el dedo y la trataron como si fuera invisible, pero ese día no era ella quien estaba de rodillas. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué ese gesto detuvo a toda la ciudad. Desde el primer día que cruzó la puerta de la escuela, no fue llamada por su nombre. Para muchos, ella no era María, ni siquiera la nueva. Era basura. Así, sin filtros, sin compasión. La palabra se colaba entre las risas de los pasillos, se gritaba desde el fondo del salón y hasta se murmuraba cuando pasaba frente a las maestras que, por alguna razón, nunca intervenían. Ese apodo no nació de un chiste inocente. Fue sembrado como una semilla venenosa por un grupo de niños que sabían que ella vivía en un orfanato, que no tenía padres que pudieran defenderla. Y lo repitieron tanto, con tanta insistencia, que pronto dejó de ser un insulto aislado para convertirse en su identidad frente a todos. Basura. Un sello invisible, grabado en su frente, que parecía justificar cualquier burla, cualquier empujón, cualquier desprecio. Ella no lloraba frente a ellos. Mantenía la mirada baja, como si así pudiera volverse invisible. Pero cada vez que escuchaba esa palabra, algo dentro de su pecho se encogía un poco más. No era solo una ofensa, era una sentencia. Un recordatorio cruel de que, para ese pequeño mundo llamado escuela, ella no valía nada. Con el tiempo, dejó de esperar que la llamaran por su verdadero nombre. Era como si, en algún rincón de su corazón, hubiera empezado a creer que quizá tenían razón. Y esa es la parte más peligrosa de cualquier humillación, cuando deja de ser algo que te dicen, y empieza a ser algo que tú mismo te repites en silencio. Lo que nadie sabía es que, en cuestión de días, ese apodo iba a perder toda su fuerza, porque la vida estaba a punto de poner de rodillas, literalmente, a quienes un día la miraron por encima del hombro. Ella había aprendido, desde mucho antes de entrar en esa escuela, que responder a una ofensa casi siempre empeoraba las cosas. En el orfanato, las niñas más tranquilas eran las que menos problemas tenían, así que guardaba silencio, apretaba los labios y fingía que no escuchaba. Pero en el salón, ese silencio no era interpretado como fuerza, sino como debilidad. Cada vez que evitaba mirar a los ojos de quienes la insultaban, ellos sonreían con más confianza. Cada vez que no respondía, las carcajadas se hacían más largas. Era como si su mutismo alimentara el juego cruel. Los pasillos se convirtieron en un campo minado. Nunca sabía si detrás de una esquina la estaba esperando una broma pesada, un empujón o un murmullo venenoso. A veces, las palabras eran peores que los golpes. Basura, mira cómo camina, seguro huele igual que su casa. Y ella seguía caminando, respirando hondo, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera escapar. Había noches en que, acostada en la cama fría del dormitorio compartido, pensaba en qué pasaría si un día gritara, si un día les dijera que se callaran, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Ellos eran muchos, y ella estaba sola. Lo que ninguno de esos niños entendía era que el silencio de María no era resignación, era un silencio lleno de recuerdos, de promesas que ella misma se había hecho, porque había alguien, una sola persona en su pasado, que le había enseñado que no todos los que callan están derrotados. Algunos simplemente están esperando el momento exacto para hablar, y ese momento estaba más cerca de lo que todos creían. Era una mañana común, de esas en que el sol apenas se asomaba por las ventanas y el olor a gis flotaba en el aire. María estaba sentada en la última fila, con los cuadernos alineados y la mirada fija en la página vacía. No había hecho nada diferente ese día, pero en las escuelas donde la crueldad es ley, no se necesita un motivo para que el castigo llegue. Todo comenzó con una risa ahogada en la primera fila. Después, un papel arrugado que aterrizó sobre su pupitre. No lo abrió. No hacía falta. Sabía que adentro habría un dibujo o una frase hiriente. Pero esa mañana, uno de los maestros suplentes decidió poner orden, de la forma más equivocada. Pidió a María que se levantara y pasara al frente. «Dinos, ¿por qué siempre te metes en problemas?», preguntó con voz severa sin siquiera saber qué había pasado. El murmullo creció. Era como si de pronto todos hubieran olvidado que estaban en clase.
y el salón se hubiera transformado en un tribunal improvisado, donde ella estaba sola frente a decenas de ojos que la juzgaban. Algunos sonreían, otros esperaban que hablara, pero ella no dijo una sola palabra. Ese silencio, el mismo que siempre la protegía, esa vez se sintió como una cuerda apretada alrededor de su cuello. El maestro cruzó los brazos, esperando una confesión que nunca llegaría. Y entonces una voz desde el fondo del salón dijo lo que todos pensaban, pero pocos se atrevían a gritar en voz alta, porque es basura. Hubo una carcajada general. María respiró hondo, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. No lo sabía, pero esa sería la última vez que escucharía esa palabra de esa forma, porque alguien estaba a punto de cruzar la puerta y cambiarlo todo. El maestro, sin verificar nada, asumió que el silencio de María era una confesión. Caminó lentamente hacia ella, con ese aire de autoridad que se siente más como amenaza que como respeto. Si no hablas, peor para ti. Frente al salón, ahora, ordenó. María obedeció. Sus pasos resonaban huecos en el piso encerado, y cada uno de ellos parecía empujarla hacia un paredón invisible. Al llegar al frente, el maestro tomó una tiza y escribió su nombre en grande en el pizarrón, pero no para reconocerla, sino para subrayar su culpa ante todos. Aquí está el ejemplo de lo que no deben ser, dijo señalándola con el dedo como si fuera un objeto. Las risas se mezclaron con sus palabras, y ella sintió que el aire se espesaba. No había dónde esconderse, no había manos que la defendieran, solo sus propios brazos cruzados sobre el abdomen intentando contener el temblor. Ese instante se le grabó en la piel, las miradas de burla, el calor del sol entrando por la ventana, el polvo de tiza flotando frente a su rostro, y la certeza de que nadie iba a intervenir. Pero, justo cuando el maestro se disponía a continuar con la lección como si nada, un murmullo recorrió el pasillo, un sonido distinto, grave, de pasos firmes que se acercaban. La puerta del salón se abrió, y en el marco apareció un hombre que nadie esperaba ver allí. Lo que María no sabía era que esa figura, vestida de traje oscuro y mirada intensa, estaba a punto de derrumbar en segundos todo ese teatro de humillación. El murmullo se transformó en un silencio extraño, casi pesado. Los estudiantes, que segundos antes reían, ahora miraban hacia la puerta con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Allí, llenando el marco, estaba un hombre alto, de cabello canoso perfectamente peinado, traje oscuro impecable, y una mirada que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Era el ministro de Educación. Su presencia no estaba en la agenda de la escuela. Nadie lo esperaba. Detrás de él, dos asistentes y la directora, visiblemente inquieta, intentaban seguirle el paso. El maestro, sorprendido, dejó caer la tiza que sostenía. El ministro recorrió la sala con la mirada, como si buscara algo, o a alguien, y entonces la vio. María, inmóvil frente al pizarrón, con el nombre escrito detrás de ella como si fuera una marca de vergüenza. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo saludo, ni palabras protocolares, solo un reconocimiento inmediato, profundo, como si aquel hombre la hubiera visto antes, mucho antes. Los murmullos empezaron a crecer entre los alumnos. ¿Quién era ella para que el ministro la mirara así? La directora intentó tomar la palabra, pero él levantó una mano para que guardara silencio. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta quedar frente a María. Y en ese momento, ocurrió algo que nadie en ese salón olvidaría jamás. Cada paso del ministro hacia ella resonaba como un golpe seco en el pecho de quienes observaban. No era un caminar apresurado, sino deliberado, como si quisiera saborear cada segundo antes de llegar a su destino. Sus zapatos lustrados brillaban bajo la luz que entraba por la ventana, y su sombra se alargaba, cubriendo a María por completo. Los alumnos contenían la respiración. El maestro incómodo intentó justificar lo que estaba pasando. «Señor ministro, esto es solo una lección disciplinaria», pero el hombre ni siquiera volteó a verlo. Su atención estaba fija en la niña, como si todo lo demás hubiera dejado de existir. María sentía que las piernas le temblaban, pero no bajó la mirada. Había algo en los ojos de ese hombre,
No era lástima, no era sorpresa, era reconocimiento, un brillo extraño, casi doloroso, como si al verla hubiera recordado algo que llevaba años guardado. Los murmullos en el pasillo crecieron. Otros estudiantes se asomaban por la puerta para ver qué ocurría. Afuera, el eco de los pasos de los asistentes se perdió, porque hasta ellos se detuvieron a observar. En ese instante, María comprendió que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía qué, pero podía sentirlo en la forma en que el ministro la miraba, como si estuviera viendo a alguien que creía perdido para siempre. Y entonces, sin previo aviso, él hizo un gesto que heló la sangre de todos los presentes. El ministro se detuvo a menos de 1 metro de María. El silencio era tan profundo que hasta el zumbido de las luces parecía retumbar. Nadie entendía qué hacía allí, frente a una niña que, hasta hace unos minutos, había sido el blanco de risas y desprecio. Y entonces, ante la mirada atónita de todo el salón, el hombre más poderoso de la educación en el país se inclinó y se arrodilló frente a ella. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Algunos estudiantes se cubrieron la boca, otros se pusieron de pie como si aquello fuera una falta de respeto imposible de procesar. La directora dio un paso hacia adelante, pero uno de los asistentes le hizo una seña para que no interviniera. María sintió que el mundo giraba más lento. El ministro, con las manos firmes, tomó las suyas como si fueran un tesoro. Sus ojos, humedecidos, no se apartaban de los de ella. No había protocolo ni discurso preparado, solo un momento crudo y real que derribaba todas las jerarquías. «Perdóname», susurró, con una voz quebrada que apenas escapó de sus labios. Nadie respiraba. No había risa que se atreviera a romper esa imagen. Lo que hasta hace minutos era un escenario de humillación, se había convertido en el acto más inesperado de respeto y reverencia que aquella escuela había presenciado jamás. Y aunque nadie entendía el motivo, todos sabían que lo que estaba ocurriendo cambiaría la vida de María para siempre. María no entendía qué estaba ocurriendo. El ministro seguía arrodillado, sosteniendo sus manos con fuerza, como si temiera que ella desapareciera si las soltaba. Sus ojos buscaban en su rostro algo, quizá un recuerdo, quizá una confirmación. «Te he visto antes, mucho antes de este día», dijo él con voz grave, pero cargada de emoción. Las palabras resonaron en el salón, pero parecían dirigidas solo a ella. María, confundida, intentó recordar si alguna vez lo había visto en persona. No había nada claro, y sin embargo, una sensación extraña comenzó a crecer en su pecho, como si estuviera a punto de recordar algo que había enterrado muy hondo. El ministro levantó la vista hacia los demás, pero no habló de inmediato. Respiró hondo, como quien carga con un peso demasiado tiempo guardado. «Conocí a tus padres», dijo finalmente, y un escalofrío recorrió la sala. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, sin entender por qué eso era importante. Pero para María, esa frase fue como un golpe en el corazón. Sus padres eran apenas una sombra en su memoria, figuras distantes que desaparecieron antes de que pudiera hacerles preguntas. «Ellos me salvaron la vida hace muchos años», continuó él, con la voz quebrándose por momentos. «Y yo prometí que, si algún día encontraba a su hija, haría por ella más de lo que ellos hicieron por mí». La directora apretó los labios, sorprendida. El maestro que la había humillado bajó la mirada, y María sintió que las piezas de su vida comenzaban a moverse, armando un rompecabezas que nunca pensó completar. El ministro se incorporó lentamente, pero no soltó las manos de María. Su mirada recorrió el salón, asegurándose de que cada persona allí lo escuchara. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de una página pasando en el pasillo se podía oír. «Esta niña», dijo, pausando para que las palabras pesaran, «no es lo que ustedes creen. No es basura, no es una carga. Es la hija de las personas más valientes que he conocido en mi vida». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Algunos estudiantes fruncieron el ceño, intentando recordar si habían escuchado antes esa historia. La directora, visiblemente nerviosa, se removió en su lugar como si no supiera cómo reaccionar. «Sus padres», continuó el ministro, «dieron su vida para proteger a niños como ustedes, y mientras ustedes se reían de ella, yo pasé años buscándola, con la esperanza de cumplir una promesa.
Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no de vergüenza, sino de algo nuevo, algo parecido al orgullo. Era la primera vez que alguien hablaba de sus padres, no como una tragedia, sino como un legado. A partir de hoy, anunció él con voz firme, nadie en esta escuela se atreverá a levantar la voz contra ella, porque si la tocan a ella, me tocan a mí. El maestro que la había expuesto tragó saliva. Los alumnos bajaron la mirada, y María por primera vez sintió que ese nombre que le habían impuesto todos esos años estaba a punto de desaparecer para siempre. El ministro inspiró profundamente, como si lo que estaba por decir le costara más que cualquier discurso en un congreso. Se giró nuevamente hacia María, y su voz, que antes había sonado imponente, ahora se quebró con una vulnerabilidad que nadie esperaba ver en un hombre de su posición. María, dijo pronunciando su nombre con cuidado como si quisiera devolverle el peso y el valor que siempre tuvo. No sé cuánto has sufrido ni todo lo que te han hecho pasar, pero yo te pido algo, aquí, frente a todos. No dejes que el odio te robe la bondad que tus padres te dejaron como herencia. La sala entera permanecía inmóvil. Era como si las paredes hubieran absorbido cada palabra, y todos supieran que no se trataba solo de un mensaje para ella, sino para cualquiera que hubiera sido testigo de su humillación. Yo no puedo devolverte lo que perdiste, continuó, pero sí puedo asegurarme de que tengas un futuro distinto. No quiero que aceptes mi ayuda por compasión, sino porque te pertenece. Las lágrimas rodaron por el rostro de María. Por primera vez en años, no las ocultó. El ministro, sin apartar la vista de ella, añadió, prométeme que seguirás estudiando, que no dejarás que estas paredes definan lo que puedes llegar a ser. El maestro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Algunos alumnos tragaban saliva, incómodos, quizá recordando cada vez que la habían llamado por aquel apodo cruel. Y en ese instante, María entendió que ese hombre no estaba allí solo para protegerla. Estaba allí para recordarle que su historia todavía se estaba escribiendo. Los mismos que minutos antes habían reído con malicia, ahora no sabían dónde mirar. Algunos evitaban cruzar los ojos con María, otros, tímidamente, la observaban con una mezcla de respeto y vergüenza. Era como si el ministro hubiera colocado un espejo gigante frente a todos y, por primera vez, se vieran tal cual eran. En las primeras filas, una de las niñas que más se burlaba de ella, apretaba el lápiz entre los dedos, sin decir palabra. Los que siempre le escondían los cuadernos ahora bajaban la cabeza, como si esperaran que la tierra se los tragara. Incluso el maestro, que hacía apenas un instante había escrito su nombre en el pizarrón como una marca de humillación, mantenía la vista fija en sus zapatos. La sala se había llenado de un silencio distinto al de antes. No era el silencio pesado de la humillación, sino el de la incomodidad y el arrepentimiento. Cada uno parecía entender a su manera que algo irreparable se había roto en ese momento. La autoridad de la burla. María, aún con las manos sostenidas por el ministro, sintió el cambio. No eran solo miradas distintas. Era como si el peso de cada insulto se desvaneciera lentamente. No porque lo olvidara, sino porque, frente a todos, había quedado claro que nada de lo que decían de ella había sido verdad. El ministro la miró y asintió, como aprobando ese instante de dignidad recuperada. Y aunque nadie aplaudió todavía, el ambiente en la sala ya no era el mismo. La niña a la que llamaban basura acababa de convertirse, sin proponérselo, en el símbolo de una lección que todos recordarían. El ministro se volvió hacia la directora y sin rodeos dijo, a partir de este momento, María no solo seguirá estudiando aquí, también tendrá una beca completa para continuar su educación en la mejor institución del país. La directora parpadeó sorprendida y asintió en silencio, consciente de que esa decisión estaba muy por encima de cualquier reglamento escolar. Los alumnos intercambiaron miradas, incrédulos. Algunos parecían molestos por el trato especial, pero la mayoría estaba demasiado impactada para reaccionar. El ministro continuó, esta vez hablando directamente a ella. Quiero que vengas a la capital. Ahí tendrás acceso a las mejores oportunidades, maestros que te guiarán, y un lugar donde vivir sin preocuparte de nada más que de aprender y crecer. María sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Era como si de pronto alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde el aire escaseaba desde hacía años.
No sabía qué decir. Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. El ministro, entendiendo su silencio, sonrió levemente. No tienes que decidir ahora, agregó. Solo quiero que sepas que esta invitación es tuya, y que no es caridad, es justicia. El murmullo volvió a recorrer la sala, pero ya no había risas. Había algo más fuerte: respeto. Los ojos que antes la miraban con burla, ahora la seguían con una mezcla de admiración y desconcierto. En ese instante, María comprendió que su vida no cambiaría algún día o en el futuro. Estaba cambiando en ese mismo momento, frente a todos, y ya no había marcha atrás. Cuando el ministro terminó de hablar, alguien en el fondo comenzó a aplaudir. Fue un aplauso tímido, inseguro, pero pronto se unieron otros, y en cuestión de segundos, toda la sala estaba aplaudiendo. No era un aplauso ruidoso ni festivo. Era lento, profundo, casi solemne, como si cada palmada llevara consigo una disculpa que las palabras no podían pronunciar. María, con los ojos húmedos, no sabía dónde mirar. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de atención, mucho menos de forma positiva. El ministro, aún a su lado, apretó suavemente su hombro y asintió, como diciendo, esto es solo el principio. Pero cuando el aplauso se apagó, quedó un silencio extraño, no incómodo, sino denso. Un silencio que invitaba a reflexionar, que dejaba a cada uno con sus propios pensamientos y culpas. La directora se acercó para felicitarla, pero María apenas respondió con una sonrisa leve. No era momento de hablar. Todavía estaba procesando todo lo que había ocurrido en menos de una hora. Cuando finalmente todos comenzaron a salir del salón, ella permaneció de pie, sola, mirando el pizarrón donde aún estaba escrito su nombre. Ya no lo veía como una marca de humillación, sino como un testigo mudo del día en que su historia dio un giro. En ese silencio, entendió algo importante. A veces, los momentos más decisivos no llegan con gritos ni celebraciones. Llegan con un aplauso que se desvanece y un corazón que late más fuerte que nunca. Cuando el salón quedó vacío, María se acercó a su pupitre. Pasó la mano sobre la superficie marcada con pequeños rayones y manchas de tinta, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle. Sabía que pronto dejaría ese lugar, pero también entendía que ese escritorio había sido su trinchera en tantas batallas silenciosas. El ministro la esperaba en la puerta, pero no la apresuró. Parecía entender que ella necesitaba un momento a solas. En ese instante, María recordó las noches frías en el orfanato, las miradas de desprecio en el comedor, los empujones en los pasillos, y supo que todo eso formaba parte de su historia, pero no definía su valor. Si algún día olvido quién fui, también olvidaré por qué lucho, pensó. Y esa frase quedó grabada en su mente como una promesa. Antes de salir, tomó una pequeña libreta escondida en su mochila y escribió una sola línea. Hoy me llamaron por mi nombre, y eso lo cambió todo. Guardó la libreta como si fuera un talismán, un recordatorio de que aunque su vida cambiara por completo, sus raíces serían siempre la base de su fuerza. Al cruzar la puerta, el ministro le sonrió. Ella respondió con un gesto firme, no de sumisión, sino de decisión, porque a partir de ese momento, no importaba cuán alto llegara, siempre llevaría consigo la certeza de que el verdadero poder no está en olvidar el pasado, sino en usarlo como impulso para construir un futuro que honre cada cicatriz. La noticia del gesto del ministro se esparció por la escuela como un incendio imposible de apagar. En cuestión de horas, todos sabían lo ocurrido, como aquel hombre se había arrodillado frente a la niña que por años había sido blanco de burlas. Incluso en los pasillos donde antes se escuchaban susurros crueles, ahora reinaba un silencio respetuoso. María regresó al orfanato esa tarde con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, ni tampoco alivio. Era algo más profundo. Dignidad. Sabía que las personas que la habían llamado basura probablemente nunca le pedirían perdón, pero ya no importaba. Esa palabra había perdido el filo. Ya no podía herirla, porque ella misma había dejado de creer en su mentira. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, abrió su pequeña libreta y escribió: Hoy entendí que nadie tiene el derecho de decirme quién soy.
Cerró las páginas y las guardó bajo la almohada, como un escudo invisible contra cualquier ofensa futura. Con el tiempo, dejaría esa ciudad para comenzar una nueva vida en la capital, pero siempre recordaría aquel día como el momento exacto en que recuperó su nombre, su voz y su valor. La palabra que un día intentó reducirla a nada quedó enterrada en el pasado, porque, desde entonces, cada vez que alguien la pronunciaba, no evocaba a una víctima, evocaba a la niña que se convirtió en símbolo de respeto, gracias al día en que el hombre más poderoso de la educación se inclinó para mirarla a los ojos y recordarle que no era basura, sino el legado vivo de un amor y un sacrificio que nadie podría borrar.